Me da mucho gusto saludarte una vez más y deseo con todo mi corazón que de una manera intencional estés viendo las bondades de Dios en tu vida sin importar las circunstancias. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra crisis? Probablemente se te vienen muchas cosas a la mente. Yo quisiera sugerirte que a partir de hoy, cada vez que pienses en crisis, la veas como un evento sobre el cual no tienes control. Pueden ser decisiones que la empresa donde trabajas está tomando. Algunos clientes o proveedores tomaron decisiones y entonces te metieron en una crisis. Pueden ser desastres naturales, tornados, huracanes, terremotos y entonces nos encontramos en una crisis. También pueden ser virus o enfermedades que están a nuestro alrededor y amenazan y no tenemos control sobre ellas. Y entonces vivimos una crisis. La clave durante la crisis es buscar la manera de superarla. Y si en medio de una crisis tú no tienes control, lo mejor será entender sobre qué sí tienes control para poder superar la crisis. Y sobre lo único que tenemos control en medio de una crisis es en nuestras actitudes. Nuestros comportamientos van a determinar la manera en la que nosotros superamos ese evento sobre el cual no tenemos control. Lo importante es entender cómo es que nosotros reaccionamos. Y esto que te voy a explicar es biológico, es cómo nosotros accionamos. Lo primero que experimentamos es un estímulo. Un estímulo es pura información. Son cosas que tú lees, cosas que tú escuchas, conversaciones, todo lo que tus 5 sentidos pueden percibir son estímulos. Esa información sube directamente a tu cerebro y tu cerebro, que es una máquina experta en almacenar información, la recibe. Sin embargo, en tu cerebro hay un elemento vivo muy importante. Son tus pensamientos. Es a través de los pensamientos que tú le das forma a esa información. Gracias a tus pensamientos, tus perspectivas acerca de lo que sea que hayas recibido va a cambiar. La clave está en cómo piensas. Por esa razón, cuando Jesús vino al mundo, todo su movimiento lo empezó diciendo una palabra: arrepiéntanse. Esa palabra arrepentimiento es mucho más profunda de lo que piensas. Su significado viene de la raíz griega metanoia. Meta significa transformación, como metasíntesis, metamorfosis. Y noia, N-O-I-A, significa pensamiento. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: transformen su forma de pensar. De otra manera, no van a poder darse cuenta que ahora el reino de Dios está cerca. Entonces, en medio de una crisis, tú tienes control sobre tus actitudes. Sin embargo, las actitudes son un resultado de tus pensamientos, de cómo en tu mente tú le das forma a toda la información. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia es Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no se conformen a este mundo, más bien sean transformados mediante la renovación del entendimiento. ¿Quieres mejorar tus actitudes, que son lo único por sobre lo que tienes control en medio de una crisis? Necesitas trabajar en tu forma de pensar. Meterle a esa información pensamientos que te ayuden a que esa perspectiva triunfe sobre tus circunstancias. Y yo estoy seguro que Dios está más interesado en cambiar tu forma de pensar que en cambiar tus circunstancias. Circunstancias son solamente información. Esa información debe ser procesada y utilizada de una manera que te permita, aún en medio de la crisis, crear nuevas oportunidades. Pero no podrás hacerlo a menos que trabajes en tus pensamientos. Por lo tanto, yo quisiera sugerirte algunos pensamientos hoy, ideas que quisiera dejar allí para que tú puedas profundizar en ellas y entonces tener una perspectiva distinta en medio de cualquier crisis. Vamos a profundizar en un momento en la historia en el que el pueblo de Israel vivió una crisis.
Y en medio de esta crisis, ellos tuvieron reacciones normales que estoy convencido nos pueden ayudar a cómo superar temporadas de crisis. El pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto. Se dirigían hacia la tierra prometida y lo que sentían era mucha alegría y felicidad. Estaban de camino hacia una nueva vida. Sin embargo, las cosas cambiaron porque frente a ellos se encontraron una crisis. Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice: El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esta reacción del pueblo de Israel es tan normal frente a una crisis. En lo primero que pensamos es en quejarnos. La crisis ya es difícil, así que vivirla con alguien que se está quejando todo el tiempo lo hace mucho más complicado. Así que busca la manera de no quejarte. Piensa en esto: si te quejas mucho durante una crisis, lo que estás haciendo es cavando un hoyo. Y cuando esa crisis termine, porque esa crisis va a terminar, recuerda que la crisis es un evento. Y cuando ese evento sobre el cual tú no tenías control termine, por tanta queja, lo único que te va a tocar es esconderte en ese mismo hoyo que tú cavaste. Debes entender que lo que hace que nosotros nos quejemos es que la crisis cambia las cosas. Es imposible que después de un evento sobre el que tú no tienes control, las cosas sigan igual. Por lo tanto, el ser humano se queja porque piensa: esto ya no va a ser igual. Y como era antes, me gustaba. Así que mejor regresemos a hacer las cosas como las hacíamos antes. Sin embargo, la crisis introdujo cambios inesperados que ahora tú tienes que aprender a sobrellevar. Y quejarte solamente empeorará las cosas. Aprendamos del pueblo de Israel. Y sabes que la queja tiene varias expresiones. Puede ser una queja agresiva, que levantas la voz y das a entender tu incomodidad. Puede ser también una queja pasiva. Guardas silencio, no dices nada, sin embargo te estás quejando. O bien, puede ser una queja pasivo-agresiva. No dices nada, guardas silencio, pero envías mensajes con indirectas o sarcasmo. Cuídate mucho de la queja, porque la queja lo único que hará es empeorar las cosas. Sigamos analizando este momento de crisis que el pueblo de Israel vivió para que nos pueda sumar en cualquier temporada de crisis. Éxodo capítulo 14, versículo 13. No tengan miedo, les respondió Moisés. Manténganse quietos y firmes, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Manténganse quietos y firmes. ¿Qué significa esto? ¿Que en medio de una crisis no vas a hacer nada? ¿Te despidieron? Me quedo aquí tranquilo sin hacer nada. Acaban de anunciar un tornado. Tranquilos, no va a pasar nada. No, de eso no se trata, porque mira unos versículos más adelante. Ese estar quietos y firmes no está ligado a no hacer nada. Tiene algo mucho más profundo que decir. Mira lo que dice el versículo 15. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me sigues pidiendo ayuda? Mejor ordena a los israelitas que sigan adelante. Eso de estar quietos y firmes no significa no hacer nada. Significa que mientras avanzas te mantienes firme en tus convicciones y no te dejas llevar por tus emociones para que entonces empieces a quejarte o empieces a buscar culpables. La clave es en el permanecer quietos, mantenerte firme en tu conocimiento acerca de Dios
y en lo que has aprendido. Y esas convicciones te permitirán durante la crisis, mientras avanzas, tener un estado de ánimo distinto, porque entonces el conocimiento de Dios va a traer su fruto y te va a hacer sentir mejor. Y también las lecciones que aprendemos de Jesús constantemente nos van a ayudar a mantenernos firmes sin importar las circunstancias. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. En medio de una crisis, mantente firme en tus convicciones. Recuerda lo que Jesús hizo y enseñó, y yo estoy convencido que ni siquiera vas a pensar en quejarte. Al contrario, vas a seguir avanzando y a medida que avanzas verás cómo tu estado de ánimo es diferente y cómo la perspectiva acerca de todo lo que estás viviendo es distinta, y entonces las personas se van a sentir mucho mejor de poder estar contigo y de vivir esta crisis a tu lado. Tú puedes hacerlo, mantente firme en tu conocimiento de quién es Dios y en todas las cosas que has aprendido de Jesús. Ahora regresemos al pueblo de Israel, porque hay una cosa más que debemos aprender en medio de la crisis que ellos estaban viviendo. Éxodo capítulo 14, versículo 21 dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En medio de esta crisis que estamos viviendo, Dios puso en mi corazón una visión acerca de Él mismo. Él estaba cocinando y me dijo: agáchate. Y cuando me agaché, me di cuenta que sí, en el horno Él estaba cocinando y el aroma era muy bueno. Y luego lo volteé a ver y le pregunté: ¿qué estás haciendo? Y él me dijo: José, estoy cocinando algo. Estoy preparando algo para ti. Estoy preparando algo para el mundo. Y va a ser algo bueno. Lo que necesitas hacer es dejarte de quejar, aceptar que las cosas no van a ser iguales y aprovechar la gran oportunidad que tienes frente a ti de poder estar firme en tus convicciones, de poder fortalecer tu mente a través de meterle todas esas enseñanzas que Jesús nos dio y avanzar creando nuevas estrategias, porque Dios está haciendo algo y tú tienes que aprovecharlo. En cierta ocasión alguien me preguntó: José, ¿tú crees en la suerte? Inmediatamente pensé en cómo Voltaire definió suerte. Él dijo: suerte es cuando la oportunidad y la preparación se unen y funcionan. Este tiempo de crisis es una gran oportunidad para que entonces tú puedas ver las cosas diferentes. ¿Te imaginas cómo se sintió el pueblo de Israel de ver el mar partido en dos y cómo ellos miraban a la derecha y a la izquierda una gran columna de agua con peces probablemente pasando alrededor? Todo adentro de esto que se llama tiempo cambiará. Lo único que permanece para siempre, a pesar del tiempo y más allá del tiempo, es Dios y sus promesas. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que cada vez que pensara en nosotros iba a pensar buenas cosas. Así que aférrate a esa verdad y no permitas que este evento temporal sobre el cual tú no tienes control te distraiga y te desanime, porque va a terminar. Y cuando termine te vas a dar cuenta que Dios es bueno y que sí valía la pena confiar en Él. Así que avanza, en el nombre de Jesús, avanza. No te quedes en donde estás. Dale lugar a nuevas ideas, nuevas estrategias. Todo esto que tienes frente a ti es una gran oportunidad. Y así como el pueblo de Israel, verás el mar partirse en dos. ¿Te imaginas lo hermoso que eso ha de haber sido?
ver el mar, una columna de mar del lado derecho y una columna de mar del lado izquierdo. Ha de haber sido fantástico. Tú no sabes las cosas que Dios tiene preparadas para ti al otro lado de esta crisis. Permanece, resiste, avanza, fortalece tus convicciones. Que tus pensamientos estén llenos de lo que Dios dice acerca de ti y de lo que Dios dice acerca de sus promesas, y avanza, 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 porque de esta salimos. Y cómo salgamos depende de cómo lo abordemos en este momento. Permíteme orar por nosotros. Dios, te doy muchísimas gracias porque tú eres un Padre amoroso. Y yo estoy seguro que así como tú sacaste al pueblo de Israel de la esclavitud, tú has hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y en vez de quejarnos, vamos a empezar a ser intencionales en agradecer todo aquello que tú has hecho en nuestras vidas. Vamos a permanecer firmes en el nombre de Jesús. Y nuestra firmeza vendrá porque estamos parados sobre la roca que es Jesús. Vamos a meter a nuestra mente todas las lecciones de vida que Jesús nos dio. Y vamos a avanzar y vamos a crecer. Porque estoy totalmente convencido que veremos tu gloria. Así como el pueblo de Israel vio el mar abrirse, nosotros veremos puertas abiertas. Y al final de esto, nosotros daremos gloria a tu nombre. Porque sin importar la crisis, y sin importar lo grande que fue, mantuvimos el control. Tuvimos dominio propio, amamos a los demás y con poder declaramos que esta prueba sería superada. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y durante este tiempo te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.